Decisión. TSJ señala que los artículos 149 y 191 fueron aplicados de forma efectiva en el caso de María Corina Machado. Obligatorio. Propietarios de edificios con 20 años dedicados al alquiler deben vender los apartamentos. Exhorto. Gobernador Henry Falcón aboga por el diálogo entre la MUD y el gobierno nacional. Vuelve la paz. Policía y Guardia Nacional retoman el control de las principales calles en San Cristóbal. Superada. Recaudación del impuesto sobre la renta sobrepasó meta del año. Apertura económica. Parlamento cubano aprueba ley de inversión extranjera. Se esfuma sueño finalista. Venezuela cae ante Japón en el Mundial del Fútbol Femenino Sub-17. Espectáculo. Circo canadiense confirma funciones en Caracas para el mes de mayo. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola amigos, muy buenos días. Son las 6 de la mañana, 51 minutos. Buenos días, Valesca. Buenos días, Manuel. Así es, bienvenidos una vez más a Noticiero Venevisión. De inmediato les comentamos una noticia que se generó en la noche de este lunes. El Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre el caso de María Corina Machado. La Sala Constitucional, en ponencia conjunta, interpretó el sentido y alcance del artículo 191 de la Constitución referido a la aceptación de una actividad de representación permanente o alterna ante un órgano internacional por parte de un diputado durante la vigencia del periodo por el cual fue electo. Dando así la razón a la directiva del Parlamento Nacional en función de la pérdida de la investidura de la diputada María Corina Machado. Sin embargo, esta información la vamos a estar ampliando más adelante. Vamos a iniciar nuestro recorrido informativo. Vamos a conocer cómo amanece Venezuela en el oriente del país. Y de inmediato, veamos qué información se genera desde la Universidad de Oriente en Monagas. Betsy Betancourt se encuentra allí y nos informa. Buenos días. Buenos días, en Monagas amanecemos desde la sede de la Universidad de Oriente, donde el gremio de profesores, trabajadores administrativos y el decano de esta universidad, Ernesto Hurtado, se pronunciaron en rechazo a los hechos violentos ocurridos en esta casa de estudios desde hace aproximadamente 2 semanas. El decano de la universidad aclaró que las clases no están suspendidas y pidió respaldo tanto de las autoridades de seguridad del Estado como de los estudiantes para acabar con esta problemática. Es la información desde el estado Monagas para Noticiero Venevisión, Betsy Betancourt, TV Plus. Buenos días. Durante este 1 y 2 de abril, en el estado Sucre, la Contraloría estará realizando el segundo encuentro nacional de oficinas de atención al ciudadano, tratando el tema de la denuncia para fomentar la probidad y la eficacia en la gestión pública. Esta actividad se realizará en el auditorio de la Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre, Clodosvaldo Rocián, y están convocados los representantes de todas las instancias adscritas a los diferentes organismos públicos. Buenos días, en el estado Anzoátegui amanecemos desde Nueva Barcelona, sector adyacente a la avenida Tricentenaria de la ciudad capital, donde sus habitantes solicitan a las autoridades municipales el asfaltado de sus principales calles, pues al transitar por el sector se puede evidenciar que están llenas de hueco y basura. Quienes aquí habitan aseguran que esta obra quedó inconclusa desde hace algunos años. Muchísimas gracias, María Gabriela. Bueno amigos, pasamos al estado Guárico. Eliezer Hernández nos dice cómo amanece la entidad. Buenos días, Eliezer. Hola, buenos días. Del estado Guárico amanecemos en el municipio de Leonardo Infante y concretamente en la población de Valle de la Pascua, donde el alcalde de esta jurisdicción, Pedro Loreto, ha realizado un acto denominado 100 días, 100 obras y tiene que ver con estos primeros días de gobierno, donde aseguró que hasta el momento se ha realizado la inversión de 2 ambulancias para la atención de esta población. Además, indicó que ya comenzaron la limpieza de ríos y quebradas antes de la temporada de lluvia para evitar afectaciones. También indicaba que se encuentran trabajando para la recuperación de la vialidad agrícola y del casco central de la Princesa del Llano. Muchísimas gracias, Eliezer. Nos trasladamos ahora a la región central del país. Sulimar Dudamel, desde Aragua, nos reporta cuál es la situación del Parque Henry Pittier. Buenos días, Sulimar. Buenos días. En el estado de Aragua, funcionarios de protección civil, bomberos y personal voluntario por 9º día consecutivo se mantienen controlando las llamas de los incendios ocasionados en el Parque Henry Pittier debido a la sequía. Según el director de protección civil en la entidad, Salvador Basile,
ya contaban con un 70% de control de la situación, pero por causas climatológicas se registraron nuevos incendios en el municipio Mario Briceño Iragorri, por lo que se mantendrán en el combate por aire y tierra hasta controlar las llamas en su totalidad. Buenos días. Las autoridades de la Universidad de Carabobo esperan que esta semana se normalicen las actividades académicas en esta casa de estudios. Recordamos que el Consejo Universitario hizo un llamado a reiniciar las actividades a partir de ayer lunes, pero solo un 20% del estudiantado acudió a las aulas. Las autoridades explicaron que en 2 de las 7 facultades que están en el campus de Bárbula no se están llevando a cabo las actividades académicas, ya que en una están en proceso de inscripción y en la otra se encuentran a la espera de los exámenes de reparación. Muchísimas gracias, Randolfo. Ahora veamos el reporte que nos tienen nuestros compañeros en Yaracuy, Lara y Portuguesa. Y el contacto de inmediato es con Joel Vargas. Hola, buenos días. En el sector Peguayma de la ciudad de Chivacoa, la VC, conjuntamente con la Red Mercal, realiza una jornada de venta de alimentos de la cesta básica para beneficiar a más de 900 familias que están en este sector. La Red Mercal está realizando este tipo de jornada en todos los sectores de acá de Chivacoa para beneficiar a la población. Reportó Joel Vargas para Noticiero Venevisión de Yaravisión. Buenos días. Aquí en el estado de Lara, 1.800 personas de El Paso de Tacarigua, Menca de León y en total 6 sectores del municipio Crespo ruegan agua potable. No la reciben por tuberías, sino por cisternas que debería enviar la alcaldía y desde hace 22 días les suspendió el servicio. Los habitantes que pueden pagan a camiones particulares o compran agua potable envasada. Buenos días, nos encontramos en la subestación eléctrica Camburito, la cual ha sido presa de actos de vandalismo por tercera vez en lo que va de mes. Según informaron las autoridades de Corpoelec, las pérdidas ascienden a más de $2,5 millones, lo cual ocasionará que el flujo eléctrico no llegue con continuidad a varias comunidades en el cono norte portugueseño y también se efectuará un cronograma de patrullaje y vigilancia especial por parte de la fuerza pública. Es la información a esta hora desde Universal Televisión. Muchísimas gracias, Rafael. Bueno, amigos, vamos al estado Falcón. Natalia Hernández nos dice cómo amanece el estado. Buenos días. Los vecinos de los sectores Sabana Larga y Las Malvinas en el municipio Colina hacen un llamado a las autoridades para que se les brinde calidad en los servicios públicos. Carecen de alumbrado público, el servicio de agua por tubería es deficiente, se pueden observar las calles en mal estado. Exigen además patrullaje policial. Esperan ser tomados en cuenta. Desde el estado Falcón para Noticiero Venevisión, Natalia Hernández, Sol Televisión. Muchísimas gracias, Natalí. Nos trasladamos ahora a los Andes venezolanos. Y el contacto en esta región lo hacemos con Javier Faría. Buenos días, Javier. Buenos días. En Táchira amanecemos informándoles que se mantiene la custodia de la policía y la Guardia Nacional en las avenidas Carabobo, Las Pilas y Ferrero Tamayo, luego de haber removido los escombros que impedían el paso de vehículos por la vía pública. La medida también ameritó un monitoreo aéreo con helicópteros de la Fuerza Armada. El comercio abrió en zonas como el centro de San Cristóbal y Barrio Obrero. También se incrementó el servicio del transporte público. Es un poco el panorama en cuanto a las medidas que en materia de seguridad se han tomado en las últimas horas en el estado Táchira. Hola, buenos días. Ya desde ayer lunes se retomaron las actividades académicas y administrativas en ULA Trujillo. Así lo dio a conocer el vicerrector administrativo, doctor Eric Brown, quien expresó que este semestre está contemplado finalice en 14 semanas. Garantizó los servicios de biblioteca, transporte y comedor con total normalidad. Hizo un llamado a toda la comunidad estudiantil a recuperar parte del tiempo perdido el semestre pasado para poder culminar en el mes de julio. Muchísimas gracias, José. Y finalizamos nuestro recorrido informativo por Venezuela en Deltamacuro. Allí está Ángel Marcano. Buenos días. Buenos días. Desde el municipio de Casacoima les informamos sobre los trabajos de recuperación vial que ejecuta el alcalde Edgar Guzmán. Esta vía de acceso principal a este histórico municipio tenía más de 10 años totalmente deteriorada, por lo que el alcalde Guzmán asumió como prioridad la reparación y asfaltado de 4 kilómetros de acceso vial. Cabe resaltar que contó con el apoyo del Ministerio de Transporte y la alcaldía del municipio Caroní. El pueblo casacoimense, en agradecimiento, organizó actividades recreativas, deportivas y culturales. Para el noticiero Venevisión, Ángel Marcano, Tucupita TV. Muchísimas gracias, Ángel. La Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas dictó las normas que obligan a los propietarios de edificios
con más de 20 años o más dedicados al alquiler de sus apartamentos para que vendan esos inmuebles a sus arrendatarios. Los propietarios deben hacer la oferta de venta de sus propiedades dentro de los 60 días hábiles a partir de la vigencia de la presente norma. Para solicitar el justo valor de los inmuebles deberá presentarse ante la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda lo siguiente: contrato de arrendamiento o justificativo de testigo que demuestre la relación de arrendamiento, certificado de haber cumplido con la inscripción ante el Registro Nacional de Arrendamiento de Vivienda, documento de condominio del edificio, documento de propiedad del edificio, permiso de habitabilidad o permiso de construcción del inmueble, así como fotografías del edificio con fecha de impresión no mayor a 2 meses de la fecha de su presentación. En caso de que los arrendadores no inicien la venta, deben pagar una multa de 2.000 unidades tributarias para cada apartamento no ofrecido a sus inquilinos. Si reinciden en la sanción, se doblará la multa. Además, se exponen al embargo del inmueble. El gobernador del estado Lara, Henry Falcón, exhortó a la Mesa de la Unidad Democrática y al gobierno nacional a dialogar esta semana para frenar la violencia. El mandatario los instó a actuar con responsabilidad, estableciendo un diálogo sincero y productivo que permita buscar concreciones o soluciones a los problemas del país. Que nos sentemos, como venezolanos que somos, en una mesa, a explorar soluciones, a decirnos nuestras verdades, a criticarnos, pero también a concertar. Como líderes políticos, como líderes sociales, como ciudadanos, pero también como padres de familia. Que cese la violencia y que cese la represión. Al referirse a la Comisión de la Verdad, el gobernador señaló que la aspiración es que la misma pueda ampliarse y que se haga una revisión exhaustiva y objetiva del problema de la institucionalidad del país, periodos vencidos en el Tribunal Supremo y en el CNE. Agregó que es válida y necesaria la intermediación de la Iglesia Católica y Evangélica. Amigos, vamos a hacer la primera pausa. En breve regresamos. Siete de la mañana, 5 minutos. El Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre el caso de María Corina Machado. La Sala Constitucional, en ponencia conjunta, interpretó el sentido y alcance del artículo 191 de la Constitución, referido a la aceptación de una actividad de representación permanente o alterna ante un órgano internacional por parte de un diputado durante la vigencia del periodo para el cual fuera electo. El fallo se sustenta en lo previsto en los artículos 191 y 197 del texto fundamental, los cuales señalan que los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales. El máximo juzgado precisó que la aplicación de la consecuencia jurídica prevista en el artículo 191 opera de pleno derecho ante la aceptación de una representación alterna de un país, indistintamente a su tiempo de duración ante un órgano internacional por parte de María Corina Machado, quien estaba desempeñando su cargo de diputada a la Asamblea Nacional, lo cual constituye una actividad incompatible, pues esa función diplomática no solo va en desmedro de la función legislativa para la cual fue previamente electa, sino en franca contradicción con los deberes como venezolana. El gobernador de Táchira, José Gregorio Belma Mora, responsabilizó a alcaldes y exconcejales de oposición de los hechos violentos en la entidad. En las últimas horas, los cuerpos de seguridad retomaron el control de la capital del estado. Javier Faría nos amplía. El gobernador Belma Mora dijo que hay desplegado un refuerzo de la Guardia Nacional y más de 2.000 efectivos de la Policía Nacional en zonas donde fueron removidas las barricadas, también tanquetas y helicópteros de la Fuerza Armada. 11 manifestantes resultaron detenidos. Ellos dijeron, esos 3 guarimberos, que el que financiaba la guarimba, quien les pagaba era el alcalde. Entonces eso es grave, no es San Cristóbal, es otra alcaldía. Bueno, pidió que se investigue a algunos activistas políticos con la muerte del joven que recibió una descarga eléctrica cuando instalaba una barricada en Pirineos. ¿Qué ocultaban eso? Que hubo un muerto allí, que hay 2 heridos, que hay un exconcejal que lo mencionó el presidente de la República como homicidio culposo. En Táchira, Javier Faría, Noticiero Venevisión. El Colegio Nacional de Periodistas en Táchira rechazó las amenazas y atropellos que se han presentado con más de 20 comunicadores en el estado, entre ellos el corresponsal de Venevisión y su equipo técnico. Destacó el abuso de cuerpos de seguridad al impedir la cobertura del equipo periodístico de Venevisión la semana pasada.
También CNP Táchira rechaza las agresiones que recibiera el colega de Venevisión, Javier Farías, el pasado 28 de marzo, cuando en la Avenida España, eso fue en horas de la mañana, estaba cubriendo un enfrentamiento entre las personas que estaban manifestando y los cuerpos de seguridad, y él sacó su teléfono celular para tomar una foto, y de inmediato los cuerpos de seguridad que estaban allí presentes, efectivamente la Policía Nacional, les dijo que le golpeó el celular para que no tomara. Rechazó las amenazas a través de las redes sociales que sufrió el camarógrafo de Venevisión, Luis Labrador. Pidió al Ministerio Público promover una investigación de agresiones a más de 20 periodistas en el estado. Representantes de la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer solicitaron a la Fiscalía General de la República que se investigue la muerte de mujeres producto de las manifestaciones. Según cifras de María Hernández Royet, Defensora Nacional de los Derechos de la Mujer, 8 féminas han fallecido por la violencia ocurrida en las calles. Venimos aquí a solicitar que esas investigaciones arrojen resultados y que se declare la responsabilidad de estas personas que cometieron estos lamentables hechos ante los tribunales o ante las instancias pertinentes. Solicitaron la conformación de un equipo de alto nivel entre la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Ministerio para la Mujer para sistematizar las denuncias presentadas. Bueno amigos, hacemos una nueva pausa. Ya venimos. Los 27 personas fueron asesinadas en 6 regiones del país. Solo en Caracas se contabilizaron 43 muertes violentas en las últimas 72 horas. En la carretera Mamera, El Junquito, asesinaron de un disparo en la cara a un distribuidor de víveres. La víctima fue identificada como Marcos Brazón, de 35 años. En Aragua, entre las 21 muertes violentas está un doble homicidio registrado en el sector La Caridad de San Sebastián de los Reyes, mientras que en Anzoátegui 7 personas fueron ultimadas. Entre los casos se encuentra el de Ángel Amundaray, de 23 años, ultimado luego de ser interceptado cerca de su vivienda en el sector Bellomonte de Puerto La Cruz. Al menos 14 personas fueron asesinadas en el estado Monagas. 8 de los casos fueron a causa de armas de fuego. Y en Bolívar, 2 funcionarios policiales fueron ultimados por varias personas que portaban uniformes de otro cuerpo de seguridad. Finalizamos en Zulia, donde las últimas 72 horas ocurrieron 12 muertes violentas. Entre los casos está el de un joven de 15 años que falleció por mala praxis médica. Parlamentarios europeos y latinoamericanos de izquierda manifestaron su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Venezuela frente a las acciones de violencia que se han registrado en el país. En la declaración de Atenas, suscrita por 21 diputados durante la 7ª plenaria de la Eurolat, los parlamentarios apoyan la convocatoria de la conferencia de paz realizada por el presidente Nicolás Maduro y la labor de los cancilleres de UNASUR en busca del diálogo político en Venezuela. También condenaron las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, contra la democracia venezolana. Felipe Mujica, secretario general del Partido Movimiento al Socialismo Más, hizo un llamado a las fuerzas democráticas del país para reencontrarse y ayudar a resolver los problemas del país. El dirigente político exhortó a todos los sectores a unirse al diálogo. Nosotros no estamos llamando a constituir ninguna nueva instancia de las que se le vaya a sumar a las que ya existan en Venezuela. No, simplemente estamos hablando de la necesidad de reencontrar a todos aquellos que podamos tener una visión que permite una salida democrática a lo que está pasando en el país y que esto se ha construido de abajo hacia arriba. Se ha construido a nivel de municipios, se ha construido a nivel de estados y que se ha construido nacionalmente como una voluntad de los venezolanos por construir una solución democrática. La Superintendencia de Precios Justos, Andreina Tarazón, informó que a partir de este lunes 31 de marzo entró en funcionamiento el registro único de personas que desarrollan actividades económicas en el país. Ir avanzando hacia un sistema que nos permita actualizar las estructuras de costos de las empresas en el país. Va a ser de carácter obligatorio y uno de los elementos fundamentales o los aspectos cómo las personas sujetos a aplicación de la ley orgánica pueden acceder a este registro, lo van a poder hacer a través de la página web de la Superintendencia de Precios Justos. El ministro de Comercio, Dante Rivas, señaló que este sistema unifica los registros administrativos. Resaltó que es una herramienta de planificación para las empresas. Tengamos la información de quiénes producen, qué producen, nosotros pudiéramos entonces planificar nuestra divisa, el uso de las divisas, poder combatir inclusive las empresas de maletín, esas empresas que violan la ley.
hizo un llamado a todos los empresarios, industriales y comercializadoras de Venezuela a registrarse. Representantes del Foro Penal consignaron un documento ante la Nunciatura Apostólica para solicitar que el Vaticano sea mediador en la situación que vive el país. El director del Foro Penal, Alfredo Romero, informó que consignaron en la Nunciatura el mismo informe presentado ante la delegación de UNASUR que estuvo presente en Caracas. Según cifras del Foro Penal, hasta la fecha se han producido más de 2.000 detenciones durante las manifestaciones. De manifestantes, de las cuales 1.700 son solo estudiantes, pues no, que han sido detenidos y que tienen procesos como tal judiciales. Son más de 85, ya pasamos a los 87 privados de libertad, quiere decir personas que están presas pues tras las rejas en virtud del proceso que se ha existido judicial contra manifestantes. El Foro Penal ha recibido 500 denuncias por tratos crueles. Para Alfredo Romero es alarmante el tema de la represión durante las manifestaciones. José David Cabello, Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, informa que el CENIAT sobrepasó la meta de recaudación del impuesto sobre la renta. Liz Flores nos tiene los detalles. Durante el operativo de declaración del impuesto sobre la renta, José David Cabello informó que en el primer trimestre la meta de recaudación de ese impuesto era de 24.2 millardos de bolívares. Bueno, ya nosotros le podemos anunciar al país que estamos por encima de los 31.7, lo que nos da aproximadamente ya unos 7.500 millardos por encima de lo establecido a esta hora. Tenemos cifras muy positivas. En el caso del número de declaraciones, hemos superado casi por 700.000 declaraciones más comparados con el año 2013, estamos hablando cercana a las 3 millones de declaraciones. Eso habla no solamente que acabamos con la campaña de la bendita guarimba tributaria, sino que la gente ha tenido conciencia y sabe que la única manera de que este país crezca, avance y camine como tiene que caminar es precisamente pagando sus impuestos. Las personas que soliciten dólares o créditos bancarios deben presentar la constancia de declaración del impuesto sobre la renta. Para este año el CENIAT aportará 57,4% del presupuesto nacional. Esos recursos serán utilizados en educación, salud, infraestructura y en el área social. Las autoridades tributarias recuerdan que aquellas personas que intenten defraudar al fisco o suministren información falsa al CENIAT serán sancionados con penas que van desde 6 meses hasta 7 años de prisión. Desde la sede del CENIAT en Mata de Coco, Liz Flores, Noticiero Venevisión. El presidente del Frente Nacional de la Junta Parroquial, José Alberto Urquía, pidió al gobierno nacional pagar la deuda que mantiene con ellos desde el año 2005 y que afecta a 13.000 personas. Urquía, junto a un grupo de manifestantes, se acercaron a Venevisión y expresaron su denuncia. Señalaron que necesitan el dinero porque hay personas enfermas esperando por la asignación de los recursos. Todavía está en deuda, ciudadano presidente, y hoy queremos hacerle un llamado que acelere el pago lo que se ha dejado de pagar por concepto de estos parroquianos a nivel nacional. De acuerdo con una resolución del Banco Central de Venezuela publicada este lunes en la Gaceta Oficial, las instituciones bancarias que participen en el mercado cambiario deberán mantener un encaje mínimo de 21,5% de la base de reserva de inversiones cedidas. El Banco Central define estas inversiones cedidas como la cesión de derechos de participación sobre títulos o valores efectuada por las instituciones bancarias, independientemente de la forma en que se contabilicen en su balance. La resolución ordena en su artículo 15 que, salvo las instituciones macrofinancieras y bancos en proceso de transformación, las instituciones bancarias deben mantener un encaje mínimo de 31% del monto total correspondiente al saldo marginal. 4 generaciones de venezolanos han leído El Universal en 105 años desde su primera edición. Más de un siglo informando a los venezolanos y al mundo. El Universal arriba a 105 años fundamentado en los principios democráticos e ideales libertarios expresados en su primer editorial de 1909. En todos estos años, el país se ha informado sobre hechos que marcan hitos, así como de sucesos cotidianos, con el compromiso de informar de la manera más objetiva, profesional, completa y oportuna, a cambio de la confianza, respaldo y reconocimiento de sus lectores. Debido a la crisis de papel e insumos gráficos, El Universal no publicará su tradicional edición aniversario. Por su lealtad, el Centenario Diario agradece en nombre de la directiva, de los empleados, periodistas y gerentes, a los lectores y anunciantes, el pleno respaldo que dan cada día al Universal. Felicitaciones al Universal en este nuevo aniversario. Bueno amigos, y tenemos información de deportes. Les contamos que el sueño venezolano de llegar a la final del Mundial de Fútbol Femenino Sub-17 se derrumbó. Sin embargo, hay que decir que nuestra selección hizo un trabajo extraordinario, después que nuestra selección cayera ante la selección de Japón 4-1.
El estadio Edgardo Baltodano Briceño en Costa Rica albergó este encuentro que inició con ventaja japonesa. El minuto 13, Fuka Nagano abrió el marcador. A los 33, Nana Ichise añadió el segundo y el tercero de las japonesas llegó a los 52 con gol de Rikako Kobayashi. Y el cuarto llegó a los 63 con penal de Ina Sugita. El único tanto de las venezolanas llegó al minuto 3 del tiempo añadido con gol de Deina Castellanos. Ahora las criollas se enfrentarán ante la selección de Italia por el tercer puesto este viernes. Amigos, bienvenidos. Hoy les traigo la historia de un niño de 8 años, cursante de tercer grado, quien iba a ser agredido con un cuchillo dentro del colegio. El caso lo tenemos gracias al apoyo de nuestra corresponsal en Anzoátegui, María Gabriela Rondón. Las lágrimas de Lorena brotan cada vez que recuerda que su hijo ha podido ser el blanco de la violencia dentro de su colegio. El niño le mostró el arma a otro compañero y le dijo, mira lo que traje, voy a esperar que mi hijo fuera al baño para matarlo. La denuncia oportuna de un alumno evitó un desenlace fatal de la ya complicada vida que traía el hijo de Lorena dentro del aula de clases. Constantemente vivía abusado por los compañeros de clase. Como mi hijo es muy calladito, porque siempre él quería como mantener las amistades, ganarse a los niños. Y no me decía nada en sí. Era yo la que le veía los golpes, era yo la que le veía los rasguños, la última vez vino con pedradas. La violencia sistemática ya venía impactando en mente, cuerpo y alma al pequeño. Es un niño muy vivo, últimamente lo estaba viendo como que muy distante, entonces, claro, ya el niño había sido víctima hace tiempo por este niño que había sido golpeado, entonces ella me dice, mira, no sé qué está pasando con Diego, ha bajado el rendimiento, no quiere ir a la escuela y él es muy buen estudiante. Lorena decidió sacar al niño del colegio ya que al buscar apoyo de las autoridades de la institución, esta fue la respuesta. Anda donde tú quieras, haz lo que tú quieras. Pregunté cuáles seguridades me daban a mi hijo y la directora me respondió que ella no se hacía responsable por la integridad de ningún niño. El alumno agresor explicó a Lorena cómo pretendía matar a su hijo. Las lágrimas de esta madre también son por ese niño. No tengo problema con el niño. Me parece triste que de verdad, y como creo, está viviendo cosas en su casa, en su vida. Y quisiera decirle a todas esas madres que eduquen un poco más a sus hijos, que estén pendientes más de sus hijos, que le dediquen más tiempo, le den más amor, más cariño. El ingreso de armas blancas y de fuego en los centros de estudio se ha convertido en uno de los puntos neurálgicos que ha recrudecido la situación de violencia entre alumnos en nuestro país. No seamos cómplices con nuestra mirada indiferente de esta realidad. Una supervisión oportuna de nuestros niños ahora podría evitar una tragedia mañana. Al acoso, sácalo del juego. Muchísimas gracias, Elianta. Importante mensaje, al acoso hay que sacarlo del juego y nuestros niños tienen que aprender lo que es la tolerancia, el respeto y el compañerismo. Así es, y respetar a los que son diferentes a uno. Claro, así de sencillo. De eso se trata. Amigos, es tiempo de la información del espectáculo. Y Federica Guzmán nos lo cuenta en Estrenos y Estrellas. Muy buenos días para ustedes, chicos. Amigos, buen día para todos. Desde ya comenzamos Estrenos y Estrellas matutino. Shakira sigue de gira promocional por distintos medios de Estados Unidos. Esta vez estuvo en el programa del famoso comediante Jimmy Fallon. La cantante dio detalles de su nuevo trabajo musical, así como de su más reciente video musical Empire, en el que aparece como una novia en llamas. Asimismo, contó que la canción Lala tendrá una nueva versión para el Mundial de Brasil y bromeó acerca de esta foto en Twitter de su hijo.
is Milan? Yeah, Milan. Milan. Actually, Gerard posted that picture without my permission. I know. Well, still, he has to. But look, that's a cute baby. Oh my God. He's like my mini-me. He's identical. He is, yeah. Isn't But he? that's just your normal face right there. Yeah. I mean, I love that you're doing that. El Cirque Eloís se presentará por primera vez en Venezuela con su espectáculo Circópolis. Del 15 al 25 de mayo en la cúpula del Poliedro de Caracas, este circo canadiense ofrecerá varias funciones al día para poder satisfacer la alta demanda del público venezolano. El Cirque Eloís, proveniente de Montreal, se ha presentado en más de 350 ciudades alrededor del mundo. Más de 15 millones de personas han asistido al show de artes circenses y han recibido las mejores críticas internacionales. El mexicano Cristian Castro quiere incursionar en la ópera. Cantar más ópera, por ejemplo. En este disco tal vez me atreva, como ya lo había dicho antes, ¿no? Pero sí, yo creo que tengo el potencial. Vamos a ver si se puede. Y es que el cantante planea grabar un disco sinfónico. Me inspiró Andrea Bocelli, me inspira él, porque digo, ¿cómo es posible que los cantantes mexicanos o un cantante mexicano no haga un disco con sinfónica? Creo que Andrea tiene una excelente voz, es un tenor divino y ha hecho éxitos nuevos como Partiró, por ejemplo. Por lo pronto, Cristian Castro estrenará Primera Fila día 2, disco en el que incluye otros géneros musicales. Y pasamos a otro tema porque las celebridades de Hollywood brillaron en la alfombra naranja de los premios Kid Choice 2014. La cantante Zendaya posó y firmó autógrafos. La sensación Pharrell Williams también compartió con sus fanáticos vistiendo su particular sombrero. También desfilaron por la alfombra naranja el comediante Chris Rock, el actor David Hasselhoff, parte del elenco de la serie Glee, entre otros. Así llegamos al final. Yo soy Federica Guzmán y los invito como siempre a que me acompañen en la emisión meridiana de Estrenos y Estrellas. Feliz mañana. Muchísimas gracias, Federica. Bueno, amigos, nosotros vamos a hacer una pausa, pero al regreso. Así es, en la entrevista de Venevisión, Andrina Yepes va a estar conversando con Juan José Molina, secretario general nacional de Avanzada Progresista. Eso es cuando vamos de la pausa. Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Tal como lo anunciamos, vamos a conversar con Juan José Molina. Él es secretario general nacional de Avanzada Progresista. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, Andrina. Un privilegio, de verdad, estar aquí. Es importante arrancar la entrevista con un tema que se ha convertido en noticia de los últimos días, que es la destitución de la diputada María Corina Machado. Ya la interpretación que hace el Tribunal Supremo de Justicia ratifica con la interpretación del artículo 191 que María Corina Machado pierde su investidura como diputado. ¿Cuál es la lectura que tiene esto en el contexto político y social que vivimos? Bueno, para ser rápido por el tiempo, la decisión que acaba de tomar el día de ayer el Tribunal Supremo de Justicia le daba la razón a María Corina de su exigencia de que ella seguía siendo diputada de la Asamblea Nacional y se ve obligado entonces el TCJ a emitir un fallo en donde definitivamente es el Tribunal Supremo de Justicia quien le quita esa investidura como diputada de la Asamblea Nacional. Así que queda claro que lo que se venía discutiendo con respecto al artículo 191 de la Constitución, bueno, es entonces ahora ratificado de la forma como está acostumbrado el gobierno a manejar inclusive el tema del Tribunal Supremo de Justicia a favor o en compañía o acompañando lo que es el modelo que el gobierno quiere implementar. ¿Qué es lo que pudiera pasar hoy durante la sesión de la Asamblea Nacional cuando María Corina Machado ha anunciado una concentración en la Plaza Brión y ella insiste en que todavía es diputada? Bueno, ella continúa con sus gestiones y con sus acciones. Hoy va a haber una movilización hacia la Asamblea Nacional de un grupo importante de diputados del bloque democrático que la van a acompañar, pero yo creo que ante lo que va a significar la presencia de cuerpos de seguridad, no permitirle a ella que entre al seno del Parlamento, pues bueno, va a ser evidente y yo creo que ahí pues no vamos a poder hacer mucho, ¿no? Hay que ir, hay que protestar y hay que seguir protestando, pero ese es un tema que ya lo resolvió el Tribunal Supremo y
ahí pues simplemente lo que nos queda es expresar nuestra oposición a esa decisión. Usted ha mencionado ahorita la frase hay que seguir protestando y llevamos 48 días de protesta a nivel nacional. Pareciera que hay focos que se activan y se desactivan de inmediato. El día de ayer en la Gran Caracas vimos varios focos donde incluso se observaba la presencia de guarimbas. ¿Es necesario continuar con las guarimbas? ¿Cuál es la postura de Avanzada Progresista? Porque hemos escuchado declaraciones del líder gobernador del estado Lara, Henry Falcón, quien ha rechazado y se ha desmarcado de esta forma de protesta. ¿Cuál es la postura que usted tiene en este sentido? Bueno, mira, en primer lugar quiero solidarizarme con la gente del Táchira que han sido de verdad la acción del gobierno, de los cuerpos de seguridad ha sido verdaderamente incomparable. O sea, no hay comparación de cómo se ha venido manejando eso. Es desproporcionado lo que ha sucedido en esos estados, en Zulia, en Carabobo en algunos casos, y ahora en Caracas también, en la zona de Chacao. Todas esas situaciones y esas guarimbas que se han venido haciendo, la verdad que nosotros no estamos de acuerdo con ese mecanismo de protesta. Nosotros creemos, porque es las mismas guarimbas que ha montado el gobierno, ¿verdad? Que a lo mejor no son de la calle, pero son las guarimbas que evitan que el ciudadano pueda expresarse, que el ciudadano pueda acompañar en políticas serias al gobierno para que nosotros vayamos transitando el camino no solamente de la paz, sino el camino del progreso y del avance que quiere cada ciudadano. Nosotros vemos que desde las elecciones de abril del año 2012, cuando ese margen de victoria de Nicolás Maduro sobre Enrique fue tan pequeño, ahí en ese momento, que pudo haber sido al revés también, tenía que promoverse el diálogo desde ese mismo momento. ¿Por qué el diálogo? Porque el país está dividido. Somos dos grandes grupos de personas que estamos enfrentando a un gobierno que quiere imponer un modelo que no es el modelo que está en la Constitución. Nosotros tenemos un modelo social, político y económico que se contrapone al modelo que quiere imponer el gobierno nacional. Y por eso es que estamos entonces enfrentados. Quienes en el 99 rechazaron la Constitución, hoy en día, en el 2007, la ratificaron. Un sector importantísimo de venezolanos ratificaron la Constitución y el gobierno se empeña, como el caso de esta sentencia, en no cumplir, en violentar la Constitución, y es justamente donde nosotros queremos hacer un llamado, porque el diálogo tiene que promoverse no solamente en paz, sincero, sin hipocresía, sino un diálogo que nos encierre, nos mete en el marco de la Constitución, que es lo que nosotros queremos. La MUT acaba de anunciar que aprueba la mediación del Vaticano. ¿Se pudiera decir que ya existe un criterio sólido por parte de la MUT de una disposición al diálogo, o existen agendas paralelas dentro de la MUT? Yo creo que en la mayoría de los partidos de la unidad estamos apostando al diálogo. Hay sectores que no han querido entender que ese diálogo que necesitamos para seguir avanzando es un diálogo que también lo está pidiendo el pueblo venezolano. Nosotros desde la MUD, Avanzada Progresista, es la expresión de esos sectores populares que necesitan que entiendan que el diálogo tiene que darse porque tenemos problemas económicos serios, tenemos problemas inflacionarios serios, tenemos problemas de desabastecimiento serios, tenemos problemas de inseguridad y estamos obligados a dialogar porque esos problemas tenemos que resolverlos. Hay que entender que el país en este momento existe una generación y un sector del país no lo quiere entender, que es chavista, no madurista, chavista. Y nosotros tenemos que convivir con ellos. Hay sectores que piensan que esos sectores hay que eliminarlos. No, nosotros tenemos que justamente renovar nuestra estructura política y por eso es que el partido en este momento está en un proceso de renovación. Yo voy a visitar todas las regiones del país como secretario general y llevar no solamente el mensaje de lo que nosotros pensamos con respecto a lo que está pasando en el país, sino también cómo nos renovamos para encontrarnos con este sector de la población, para encontrarnos con quien quiere progresar, porque la gente piensa, como partido de centro izquierda que somos nosotros estamos claros y convencidos que el tema de la izquierda no es un tema de cómo tú te vistas, de cómo tú eres, si te pones si andas con los dientes picados, feo, no se trata de eso. Se trata de lo que tú tienes en tu corazón para darle a los ciudadanos igualdad en tu mente para poder explicar las cosas y tu actitud frente a los demás. Me surgen dos dudas. Una es, quienes se oponen al diálogo en el seno de la MUT, ¿cuáles son los argumentos que manejan? ¿Por qué hay un sector de la MUT que pareciera no estar dispuesto a dialogar? ¿Cuáles son los argumentos? No, yo creo que no es un tema que
que hay una argumentación, porque argumentos para estar en contra de lo que hace el gobierno hay muchísimos. El tema es que no se ha entendido que el venezolano en su mayoría es demócrata. Nuestra esencia, nuestra naturaleza. Nosotros somos gente de paz, somos gente con un alto sentido y un alto contenido democrático. Entonces, es el tema de entender que eso es lo que nosotros queremos. Se nos agotó el tiempo. La última pregunta. ¿Cómo construir una mayoría sólida políticamente para hacer oposición al gobierno sin que exista el desprecio hacia el otro? Reconociéndonos y trabajando. Un ejemplo, la vitrina que tenemos del progresismo en Lara, que es un ejemplo palpable, claro, contundente de que el ejercicio del poder público tiene que ser en función de todos, sin distingo de ideologías, ni de clases, ni de colores, ni de nada. Una política para todos, porque si no, vamos a tener que llegar al final, si seguimos con esta postura, bueno, el tema de los inmensos dolores que sufrimos como sociedad, el sacrificio que vamos a tener que hacer y los muertos que hoy en día tenemos que nos van a obligar a dialogar, porque ese tiene que ser el camino. El diálogo sin duda es necesario. Le damos las gracias a Juan José Molino, secretario general nacional de Avanzada Progresista, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Gracias. Bueno, y nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero al regreso vamos a tener aquí en el estudio a Odalis Monzón. Ella es diputada ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Los esperamos aquí. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bueno, y tal como lo anunciamos, aquí tenemos en el estudio a la diputada Odalis Monzón. Ella es diputada en la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Bueno, gracias acá al Noticiero Venevisión por esta oportunidad que me da al pueblo de Venezuela para que esté claro y consciente de la realidad del país. Gracias a Venevisión por abrirnos las puertas a cada uno de los sectores para que de una vez por todas el pueblo conozca la realidad de lo que sucede. En este caso vamos a tratar un tema muy importante que vamos a deslumbrar hoy en la Asamblea Nacional. Yo quisiera precisamente hablar de eso, para que los venezolanos estén claros de qué es lo que está pasando. La María Corina Machado asegura que ella no puede perder la investidura. De hecho, ayer el constitucionalista Terry Briceño hacía una interpretación del artículo 191 y aseguraba que María Corina Machado no podía perder la investidura y que precisamente debía ser los electores que la llevaron a la Asamblea los únicos que podrían destituirla, salvo algún caso extremo de que se violentara la ley. Sin embargo, la interpretación de los artículos 191 y 197 que hace el Tribunal Supremo de Justicia aseguran que queda despojada de su investidura María Corina Machado como diputada. ¿Qué va a pasar hoy en la Asamblea Nacional? Bueno, en primer lugar, hacemos un llamado al pueblo de que estudie, que lea y que conozca bien y haga cumplir sus derechos, sus deberes y todas sus obligaciones. En tal sentido, el que no estudia, lamentablemente, en el caso de los sectores de la oposición, que ellos siempre malinterpretan, porque para no hablar de interpretación, sino malinterpretan de una manera puntual todo lo que tiene que decir con la Constitución. Ellos hacen lo contrario a la Constitución, nosotros no. Nosotros como ciudadanos y ciudadanas, en cualquier área donde nos encontremos, ya sea desde el Poder Popular, ya sea en las instituciones, como funcionarios públicos, todos cumplimos con nuestra responsabilidad y lo más importante, cumplimos con lo que dice la Carta Magna, que esta Carta Magna es maravillosa. En tal sentido, es bueno decir que ciertamente, antes de decirte lo que va a suceder esta tarde, porque ella no tiene nada que hacer en la Asamblea Nacional, porque ella misma asumió la responsabilidad de abandonar su cargo. Cuando de manera irrespetuosa, porque no respetó ni la Constitución ni el órgano al cual pertenece, como es la Asamblea Nacional, y que es un cuerpo donde existimos legisladores, existe una directiva, y que ella de manera irrespetuosa nos abandonó. Ciertamente el TCJ interpretó como lo tiene que hacer como órgano colegiado. En tal sentido, bueno, ellos hablan del 191, yo tendría que partir desde el artículo 7. El artículo 7 de nuestra Constitución reza textualmente que la Constitución es la norma suprema y el fundamento de ordenamiento jurídico, y todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetas a esta Constitución. Todo ciudadano y toda ciudadana venezolana debe respetar la Constitución. En tal sentido, también tenemos otro artículo que es el 137, adicionales al 191 y 197 que se refirió específicamente al TCJ. Esta Constitución y la ley definen
las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen. Es decir, todo funcionario tiene que sujetarse a las funciones que determine nuestra Constitución. Igualmente, tenemos el artículo 139. El ejercicio del poder público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución de la ley. Ojo con este artículo 139 de la Constitución. El ejercicio del poder público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la ley. Bueno, ya ahí clarito se ve que esta exdiputada, de una manera por abuso, desviación de su investidura que le dio el pueblo, a irse a otro país a representarse. De igual manera, tenemos el artículo 141, donde la administración pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno de la ley y al derecho. Después de revisar todas estas disposiciones legales, ¿cuál es la realidad de lo que se va a vivir hoy en la Asamblea Nacional? Porque hay muchísima expectativa acerca de lo que pudiera ocurrir en el marco de unos escenarios de protestas nacionales y también una convocatoria a una marcha que ha hecho María Corina Machado desde la Plaza Brión hasta el Parlamento. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, en primer lugar, nosotros vamos a seguir llevando la institucionalidad. Recordemos que estamos en una guerra desde el punto de vista que ellos han llamado una guerra suave, una guerra de una otra manera silenciosa y que ya ha cumplido varios de sus objetivos. Hemos pasado por 4 etapas. Ellos primero lo que fue la guerra mediática a través de las redes, también lo que tuvo que ver con la guerra de atención, de maltrato, de violencia, de llamar al fascismo, y ahora quieren llegar al quinto, que es lo que llamamos la desviación y el desconocimiento de los poderes o de las instituciones. En este caso, ella quiere desconocer las 2 instituciones básicas, como es la Asamblea Nacional y el TCJ, y en tal sentido ella ya llegó al quinto, ya de manera directa. Y nosotros y nosotras, los diputados revolucionarios, y el pueblo que está alerta, pendiente de la decisión, porque fue el pueblo fue el que solicitó a través de diferentes vías la inmunidad parlamentaria de ella, y ella en ningún momento pudo aguantar ni esperar, pues nosotros hicimos todos los canales regulares, solicitamos ante el TCJ la inmunidad parlamentaria. Ella de manera directa se fue a Panamá, solicitó ser embajadora, se fue ante la OEA, donde quedó, bueno, como todos sabemos, Venezuela una vez más dándole el apoyo solidario de todos estos países. Entonces hoy vamos a tener una asamblea, una sesión como toda, sesión ordinaria, pues estamos para cumplir y nosotros tenemos que cumplir con el pueblo. En segundo lugar, el pueblo organizado saldrá como con cualquier cosa, pero no con manera de confrontamiento o de confrontación, sino saldrá a apoyar a su Asamblea Nacional, saldrá a apoyar al TCJ, porque han sido ya varios intentos que esta exdiputada, junto con otros actores fascistas políticos de la oposición, han llamado a la guerra, han llamado a actos violentos, que mira cómo vamos, ya llevamos 41 personas fallecidas y que a nosotros nos duelan esa familia, y que de una u otra manera ellos han llamado a todo lo que es el proceso de lococidio en nuestro país. Miren lo que pasó en Mérida con nuestra represa, miren lo que sucedió aquí en la Gran Caracas, donde de manera voluntaria por la parte de la oposición quemaron nuestro Gran Ávila. Mire la tala constante que hay contra nuestros árboles para que sirvan como barricadas. Es decir, que el intento que ellos han hecho es un intento de violación, de violencia, de terrorismo ante cualquier instancia. Nosotros vamos a trabajar, las instituciones de nuestro país están trabajando, si llamamos a la calma, llamamos a la paciencia, a la tolerancia, a todo nuestro pueblo, estamos cumpliendo con nuestras obligaciones en cada una de las instituciones, los funcionarios públicos, que estamos conscientes, estamos trabajando. Bueno, Venevisión no se ha parado y los medios de comunicación siguen trabajando. Es decir, estamos activos, seguimos con jornadas, con atenciones en toda nuestra estructura, en nuestros diferentes ministerios. Cada ministerio está desplegado a nivel nacional. Nuestra institucionalidad, como es el poder popular, está trabajándose. En poco le decimos al pueblo, en pocas palabras: manténgase tranquilo, estamos en un país donde existe el hilo constitucional, está totalmente coaccionado desde el punto de vista organizado, estamos fortalecidos, cada día estamos más conscientes de lo que estamos viviendo, lo que tiene que ver 2 sectores,
lo que ha buscado siempre el imperio, de llamar a la guerra, a la intervención, y nosotros que seguimos jugándonos una de paz, de amor y de seguir viviendo con una patria, una independencia libre, donde todos podamos transitar felices. En el marco de este escenario, ¿no pudiera interpretarse este hecho puntual con María Corina Machado como una provocación para que no exista el diálogo y para que siga existiendo un escenario de violencia por parte del Ejecutivo? Ella puede seguir dialogando con quien le dé la gana. Ya nosotros, dentro del punto de vista por la Asamblea, yo te voy a hablar como por la Asamblea, ella no tiene nada que hacer allí. Ya ella no es diputada. Si llega a entrar, entrará como un pueblo, como una persona más, como siempre se le ha dicho. El pueblo, la Asamblea es del pueblo y todos vamos a la Asamblea, pero como parlamentaria más nunca. El Ejecutivo Nacional ya tiene unas mesas instaladas de paz, donde nosotros sí hablamos de paz, donde también ha participado Venevisión en estas mesas, y todo lo que es el sector privado, todo lo que son las empresas, todo lo que dependiendo del área ha participado. Ella no, ella siempre se negó a participar en las mesas de debate y de discusión que ha sido llamada por el Ejecutivo, porque constantemente, nosotros, te lo voy a poner ejemplo, nosotros hicimos una conferencia de Mujeres por la Paz hace 2 semanas en el Hotel Alba Caracas, y ahí estábamos todos los sectores. ¿Quién no apareció? Ella. Si ella quería discutir o debatir algo, porque no apareció, bueno, ella estaba allá en Panamá. Entonces, eso es un llamado de discusión y de debate que ya hasta ahora, por lo menos yo sé y estoy consciente que nuestro Ejecutivo, nuestro poder nacional, todos los poderes estamos abiertos para atender al pueblo, estamos abiertos para debatir y discutir, pero creo que cuando hay sectores como esta señora, que lo que hace es llamar a la intervención, lo que hace es llamar a violencia, mira, yo creo que ahí no hay diálogo que valga, y ahí nosotros vamos a ser fuertes, vamos a ser, como quien dice, como una barrera de no seguir aceptando las provocaciones de esta señora, siempre en el margen de la paz y del respeto. Persisten focos de violencia en algunos puntos del país, particularmente en Táchira. ¿El Ejecutivo está escuchando las demandas de quienes protestan? Por supuesto, todo el gobierno nacional se ha buscado el Estado Táchira y de verdad un reconocimiento al gobernador Bielma Mora por el sentido de paz y de paciencia que ha tenido con estos sectores fascistas, que mira, de verdad da tristeza cómo le ha quitado el derecho a la educación a todos los estudiantes, de niño a niño adolescente, que bueno, ahí sí yo voy a hablar como diputada, porque hoy, a 14 años del aniversario de la LOGNA, cómo está violentándose los derechos a la educación a todos estos niños y adolescentes. ¿Por qué? Por sectores fascistas, porque no le importa el futuro. Ahora, el gobierno ha instalado desde las Fuerzas Armadas Nacionales con nuestra ministra y con cada uno de los sectores, mesas de diálogo, y se han ido escuchando, se han ido solucionando, pero lamentablemente estos sectores fascistas están pendientes de crear un caos en el Estado. Entonces, le decimos al Estado Táchira que mantenga la paz, la paciencia, y que de una u otra manera eso en algún momento se va a apagar, porque esa guerrita, esa violencia, esa candelita que está prendida en Táchira es por sectores opositores, es por la guerra económica, y que de una otra vez por todas no van a volver a Diputada, se nos agotó el tiempo. ¿A qué hora es la sesión en la Asamblea y qué hay en agenda? Bueno, a las 2 de la tarde tenemos sesión. Lógicamente, uno de los puntos tiene que, aparte de los créditos adicionales, uno de los puntos tiene que ser, porque de manera directa lo voy a decir, es realizar un acuerdo en cuanto al ecocidio por los sectores fascistas, porque tenemos que discutirlo, porque el día domingo hubo una marcha con todo el pueblo, todos los sectores ecológicos, donde solicitan la intervención de la Asamblea Nacional, solicitan una investigación sobre estos hechos fascistas. Así que estén pendientes, estén alerta, y si esta exdiputada intenta llegar, bueno, ahí estaremos allí alerta y pendientes, así como una vez ella quiso actuar con violencia en la Asamblea, esta vez no se lo vamos a permitir. Estamos en una Asamblea de paz y vamos a seguir en paz. Bueno, le damos las gracias a la diputada Odalis Monzón. Ella es diputada ante la Asamblea Nacional en representación del PSUV. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Por supuesto que estaremos atentos a lo que ocurra hoy en la Asamblea. De inmediato el pase es para Gualesca y Manuel. Gracias por habernos acompañado. La cita es en la emisión meridiana. Allí los esperamos. Muchísimas gracias. Así es, llegamos al final del Noticiero Venevisión. Gracias como siempre por acompañarnos. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Feliz martes.